Gloria a Dios, estimados hermanos y amigos. Estamos una vez más desde el Ministerio Evangélico Gloria de Sion, transmitiendo, hermanos, esta bendición nueva que nos ha traído y nos da la oportunidad nuestro Dios para poder alcanzar, hermanos, a todos aquellos que deseen y necesitan, hermano, una palabra de restauración, una palabra de aliento para sus vidas. En la Biblia, hermanos, el Señor estableció pues muchas esperanzas, muchas, hermanos, aún viviendo situaciones de dificultad. Él siempre estuvo presto para tender la mano, para dar una voz de aliento, para, hermanos, sacarnos de cualquier situación difícil que pudiéramos tener. Y hoy en día, hermanos, de acuerdo a lo que vivimos diariamente, hay muchas situaciones, hermano, que traen conflicto, que traen situaciones de dificultad para la vida de los hombres. Hoy quiero, en esta hora, hermano, quiero llevarte a través de la Biblia por aquellos 3 personas, hermano, que están dentro del Evangelio, que fueron restaurados aún después de la muerte. Amén. Y vamos a ver cuál fue el propósito de Dios para él, hermano, tender aquel milagro, aquella situación de satisfacción para las vidas de los seres humanos, a tal manera de que al oír su voz pudieron ser restaurados de la muerte. Pero quiero que oremos, hermano, quiero que demos el espacio al Espíritu Santo para que sea Él procurando hablar a tu vida, procurando el Espíritu Santo llegar a que tú entiendas lo que es el propósito y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, hermano, démosle la gloria y la honra a nuestro Dios desde ya para que Él esté actuando conforme a su propósito y a su voluntad. Dios les bendiga a todos aquellos hermanos y amigos que desde temprano, hermanos, les dieron el conocimiento de que hoy vamos a hablar de un tema especial, un tema, hermano, que ni aun la muerte nos van a poder separar del amor de nuestro Dios. Padre, que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora, Señor, por una nueva oportunidad, Señor, de poder
entregarle a tu pueblo, entregarle a tus hijos, a tus hijas, así como aquellos amigos, Señor, que van a oír y van a ver este mensaje, Señor. Sea usted transmitiendo, Señor, esta bendita palabra, esta bendita voz, Señor, para que sean alcanzados aquellos hombres, aquellas mujeres, Señor, que están pasando situaciones de dificultad, situaciones de muerte, situaciones, Señor, quizás que están siendo acosados, que están siendo, Señor, amenazados, pero aún con todo y eso, Señor, tu palabra dice que ¿quién nos separará de ti, Señor? Ni aun la muerte, ni aun la vida, ni aun lo profundo, ni aun, hermano, las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Dios haga en esta hora su obra y nos hable a cada uno de nosotros. En Juan 5:24, hermano, el Señor habla, hermano, de que todos tendremos una vida nueva, una vida eterna. Pero hoy quiero enfocarlo, hermano, en aquellas 3 vidas que ya te había dicho, que fueron restaurados a pesar de haber entregado su espíritu, su alma a nuestro Dios, el Creador. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está el Señor hablando, hermano, de la vida espiritual que unos tenemos, pero hay otros, hermano, que ciertamente no han gustado de la vida espiritual, sino que se han condenado muchos a sí mismos, hermano, por su incredulidad, no a los hombres, sino la incredulidad al propio Dios, que vino aquí a la tierra, que Cristo fue la imagen, hermano, de aquel Dios invisible. Pero aún con todo y eso, el hombre no quiso entender su palabra. Mas Jesús, hermano, se glorificó en aquellas tres personas que vamos a ver, y que ciertamente pasaron literalmente, hermano, del estado de muerte, del estado, hermano, donde ya no respiraban, donde ya no había vida en sus células, a una nueva oportunidad de vida. No sé tu situación en este momento, cómo está. Hay algunos que estamos pasando, hermano, quizás enfermedades, quizás algunos estamos pasando amenazas de muerte, quizás algunos no tenemos, hermano, ni siquiera qué comer para el día de mañana, pero en todas esas condiciones, Dios se quiere revelar para ti y para mí en esta hora. Entonces veamos a quiénes fueron estas 3 personas. El primero que vamos a mencionar, hermano, es a aquella niña, una muchacha, hermano, de apenas 12 años, que fue hija única, que murió en su cama, en su casa, hermano, en su cuarto, en su habitación, y que verdad habían andado buscando al Señor, habían andado buscando al Señor para que Él llegara y para que Él, hermano, la sanara. Esto lo hallamos, hermano, en Lucas capítulo número 8, verso 51 en adelante. Y dice que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie. Perdón, leamos desde el 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, Jesús dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. El mundo religioso así es, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tocándola de la mano, clamó diciendo, muchacha,
levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Este es el primer caso. La niña, hermano, la hija de aquel varón Jairo, que era principal de la sinagoga. Imagínate, era el principal de aquella religión judaica, pero que con todo y eso, hermano, él había creído que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo había venido a la tierra a sanar y a salvar. En segundo lugar, vamos a hablar de un joven allí. Y ese joven, hermano, era el hijo de una viuda allí en Naín. También era hijo único. Y imagínate, iban de camino al cementerio. Y en ese momento el todopoderoso Dios se le apareció. Dice en el capítulo 7, verso número 11 de Lucas. Dice la palabra: y aconteció después de que iba en la ciudad que se llama Naín, e iban con el muchacho, con muchos de sus discípulos y una gran multitud, Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó al que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Este es el segundo caso de una persona muerta, levantada una vez más por Cristo Jesús. Pero también, hermano, hubo un hombre ya de edad que tenía, hermano, sus hermanas, era un varón único en la familia, aquel que podría haber sido el sostén de aquella familia, pero que a 4 días de haber estado en la tumba, en el cementerio, en aquel lugar ya, hermano, que parecía una cueva, él dice la palabra de Dios, hermano, que estaba ya completamente fallecido. Pero aún con todo y eso, hubo poder, el poder de Dios, hermano, levantando a aquel Lázaro, aquel varón, ya quizás, no dice la edad, pero quizás ya tenía sus años. Entonces podemos ver que aún siendo niño, aún siendo joven, aún siendo adultos, para Dios no hay nada imposible. Y dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, verso número 39. Dice el Señor: dijo Jesús, quitada la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, bien fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Esos son los 3 casos, hermano, de las situaciones difíciles que el ser humano puede pasar en esta tierra. Eran eventos, hermanos, cuales muchos pasamos. Pero lo más tremendo, hermano, es que muchas situaciones así de difíciles están sucediendo por muerte espiritual, por
que vendrá, hermano, una condenación para aquellos hermanos incrédulos. Quizás está en tu casa, quizás está en tu hogar, quizás, hermano, esté pasando en tu propia familia, que alguien, hermano, esté muerto espiritualmente, pero no hay posibilidades, dices tú, ya no hay quien le pueda ayudar, ya no hay quien pueda intervenir por este hombre, por esta mujer, ya no hay por este niño quien lo pueda darle salvación. Quiero decirte de que hay un Dios todopoderoso que usa su palabra, que usa su voz para levantar aún de la condición más difícil que tú y yo podamos estar pasando. Y sobre todo con nuestra familia. Aquí habla, hermano, de 3 familias. Era la hija de Jairo, la hija de la viuda, la hermana de Marta y de María. El hermano, perdón, de Marta y de María. Y estamos hablando en un seno familiar, en un lugar donde la familia, hermano, es el centro del ataque, de la muerte espiritual, de la muerte, hermano, por enfermedad, de la muerte, hermano, por situaciones difíciles, de la muerte por amenaza, por inseguridad, por tanta situación difícil, hermano, que el mundo está pasando. Pero con todo y eso, aún llega el momento de la muerte. Ahí puede intervenir nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces yo quiero ver, hermano, en esta hora, cómo Dios puede restaurar aún la vida del muerto, aún la vida del que está ya fallecido, hermano. Y es solamente por el oír su voz. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de nuestro Dios. Yo ahora te invito, hermano y hermana, que tú permanezcas en la oración, permanezcas en la lectura de la palabra de Dios, permanezcas escudriñando, porque parece que aquí está la vida. No sé cuántos muertos tengas ahí en tu familia. Quizás tus hijos están muriendo espiritualmente. Quizás tu cónyuge, quizás hermano, algún familiar, algún tu padre, alguna tu madre. Pero con todo y eso, el Señor puede levantar la vida, puede restaurar la vida. Y entonces, hermano, el primer punto quiero tocar es que solamente en la persona de Jesús, el cual tiene capacidad, hermano, como hijo de Dios, de poder levantar. Y vamos a ver el caso, hermano, de la muchacha que era hija de aquel hombre, hermano, de aquel hombre principal de la sinagoga. Imagínate, un hombre religioso, un hombre, hermano, el cual tenía como lugar donde era, hermano, una casa de oración, una casa donde se estudiaba la palabra de Dios. Pero con todo y eso, llegó la muerte a aquel lugar. Entonces, hermano, no la pudieron levantar, no la pudieron sanar. Aún, hermano, él reconoció que solamente una persona en este mundo puede hacer y realizar, hermano, lo que el hombre es incapaz de hacer. Y entonces, lo primero que hizo este hombre, hermano, fue dejar entrar a Jesús en su casa. ¿Ya dejaste entrar a Jesús en tu hogar? ¿Has dejado entrar a Jesús en tu vida? ¿Has dejado entrar a Jesús en la intimidad de tu hogar, hermano? Hermana. Hay hogares, hermano, donde solamente uno de los cónyuges es cristiano, conocedor de la palabra, creyente. Pero dice aquí que para poder ver aquel milagro, aquella resurrección, hermano, dice que lo primero que hizo el Señor fue entrar en aquella casa. Y dice que vino el Señor, hermano,
Y llegó allí en esa casa. Y en Lucas 8, verso 51, dice que Jesús entró. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Entró el Señor, entró con sus discípulos. ¿Has dejado entrar a los discípulos del Señor a tu casa para que te puedan orientar? Aquel hombre, hermano, era un principal de la sinagoga, pero aún con todo y eso, él necesitaba que llegara el maestro a su vida, que llegara el maestro a su hogar, que llegara, hermano, a aquella habitación, el maestro de maestros, juntamente con aquellos hombres que pueden hacer posible el transmitir la palabra viva de nuestro Dios. ¿Y qué hacían los demás? Solamente llorar, solamente lamentarse, solamente poder burlarse de la obra grande de nuestro Dios. Pero dice de que llegó a aquel hogar el sanador, el salvador, el que puede resucitar al hombre aún de entre los muertos. Y entonces entró Jesús, y hermano. Y a pesar de que todos lloraban, a pesar de que todos se burlaban, dice de que él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Qué hace Dios en esta hora para ti y para mí? Él está presto a extenderte la mano. Él está presto a decirte: muchacho, muchacha, hombre, mujer, levántate. Ya no es tiempo, hermano, de andar con una vida perdida. Ya no es tiempo, hermano, de vivir con una vida de ocio. Ya no es tiempo, hermano, de vivir en una vida llena de vicios, llena de placeres, sino que es el momento de agarrarte de la mano de Dios para poder levantarte y salir de todo lo que te condena, de todo lo que te está llevando a la muerte, de todo lo que está procurando que tú estés muerto espiritualmente. Y aquella muchacha, en aquel momento, hermano, se pudo levantar. Y dice el verso 55, entonces su espíritu volvió. Ahí está la gran respuesta de nuestro Dios. Ahorita puedas tener un espíritu muerto en ti, pero dice la palabra de Dios, hermano, que al agarrarnos de la mano y oír la voz del Señor en tu vida y en mi vida, Él puede darte ahora un espíritu recto delante de ti. Y dice la palabra del Dios que el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando, hermano? Él ha procurado todo por nosotros. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que volviera el espíritu recto delante de nosotros, hermano. Y aquel espíritu que vivía dentro de Cristo es el mismo que vive en ti y que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo espíritu te levantará a ti y me levantará a mí. Pero hay que creer, porque hay que oír la voz de Dios y Él te hará volver espiritual, un ser espiritual. En segundo lugar, hermano, solamente hay una manera de que los muertos puedan recibir vida, y es oyendo su voz. En primer lugar, hermano, la muchacha que estábamos hablando estaba en un lecho de muerte, estaba en su cama, en su habitación, pero dice de que ella al oír la voz del Señor, al oír aquel clamor,
porque dice la palabra, hermano, que más él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. El Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor está hablando con el Padre para que tú puedas ser levantado. El Señor está poniendo su voz, clamando por ti día y noche, para que tu alma no se pierda, mas que tú tengas vida eterna. Porque dice la palabra del Señor en Juan 13:17, que Él no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, hermano, el joven que levantó, hermano, el hijo de la viuda de Naín, en el capítulo 7 de allí de Lucas, hermano, que dice la palabra del Señor de que el joven, hermano, ya iba dentro del féretro, ya lo llevaban al cementerio, hermano, a enterrarlo, pero oyó la voz de Dios, oyó la mano poderosa del Señor que tocó aquel féretro. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llegaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. No importa la condición, hermano, del cual estés pasando. Ya puedes ir quizás, o ya estén llevando, hermano, tu féretro. Ya están llevándote como un ser difunto. El enemigo así nos ve. Porque él, hermano, desea la condenación, porque él no quiere estar solo condenado. Pero hay un Dios todopoderoso que aún pasando, hermano, por ahí, Él toca ese cuerpo, Él toca ese féretro, Él toca, hermano, esa caja, Él toca donde tú estés para que tú oiga su voz y Él, hermano, te va a decir a ti y me va a decir a mí, levántate, ya no estés muerto, levántate, sale de ese cajón, levántate ya. Sal de esa sepultura, porque para ti no es eso, es para ti una nueva vida. Y dice la palabra del Señor, hermano, que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Eso es lo que produce nuestro Dios, que tú y yo, hermano, a pesar de que estemos muertos muchas veces, Él llega y te levanta, y no te levanta para cualquier cosa, Él te levanta para que hables del poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento lo entregó una vez más a su madre. Hermano, el milagroso Jesús está pasando quizás por tu ciudad. El milagroso Jesús quizás está pasando porque cuando te lleven al cementerio, te llevan a un lugar desolado, a un lugar donde están solo los muertos. Pero quizás está pasando ahora por la calle, fuera de tu casa, y aunque estés muerto, Él pasa hablándote y diciéndote el Señor, levántate, amado mío, levántate, amada, porque yo te quiero ver hablando una vez más de mí, hablando de mi poder, hablando de la victoria en Cristo Jesús, porque solamente los que están en Cristo, hermano, no pueden ser condenados en nada. Así lo dice Romanos. Romanos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, hermano, las tres estas personas que hemos estado hablando dieron evidencia de que habían recibido una vez más la vida. Dice que la muchacha, hermano, después que el Señor la levantó, dijo el Señor, dadle de comer. En Lucas 8:55. También, hermano, una vez más el joven pudo tener comunión con su mamá
porque dice que Él, el mismo Señor, lo entregó una vez más a su mamá. Lucas 7:15. Pero también, hermano, Lázaro fue libertado de aquel lugar, hermano, donde estaba su cuerpo. En Juan, hermano, donde estamos hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, dice de que habían puesto a Lázaro, ¿no?, en una cueva. En Juan capítulo 11, verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mira qué situación más difícil, hermano, que pueda estar pasando el ser humano. Aún puedas estar en una cueva, aún puedas estar en los sepulcros, aún puedas, hermano, estar pasando situaciones difíciles, aún el hombre te pueda estar poniendo piedras, tropiezo y tropiezo. Aún con todo y eso, el Señor llega allí donde tú estás, y llega con su mano de poder. Pero aquí este hombre, hermano, recibió la voz del Señor, y entonces dice la palabra del Señor que, hermano, entonces quitaron la piedra en verso 41 de donde había sido puesto el muerto, y alzando los ojos a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Qué evidencia más grande, hermano, donde el Señor se movió a los sepulcros, se movió a aquella cueva, quitó la piedra, quitaron el estorbo, hermano, para que pudiera oír la voz de Dios. Así ahora el Señor está quitando, hermano, cualquier piedra en tu vida, para que tú oigas la voz del Señor, para que tú oigas esa voz que tú necesitas oír. No necesitas oír mi voz, necesitas oír la voz de Dios en tu vida. Y entonces dice la palabra, hermano, que aquel hombre, aquel todopoderoso Dios, le llamó y le dijo, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Mas Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Solo en el Señor podemos ser liberados completamente. Solo en tu Cristo y en mi Cristo podemos, hermano, ser quitadas todas ataduras, cadenas del pecado, cadenas de maldad, cadenas de vicio, cadenas de enfermedad. Padre, en todo lo que uno se pueda imaginar que estamos mal, que estamos, hermanos, enterrados, que estamos, hermanos, ya en una cueva, ya sin poder hablar, ya sin poder respirar, porque ya se nos puso una piedra de tropiezo, hermano, para que nadie nos pudiera hablar. Ahí llega Jesús, ahí llega a clamar el Señor, ahí llega a gritarte: ¡Ey, Lázaro! Ya levántate, ya no puedes estar en el vicio, ya no puedes estar en la fornicación, ya no puedes estar en el adulterio, ya no puedes estar, hermano, hermana, viviendo una vida, hermano, mala delante de Dios. El Señor ahora te levanta. Toda atadura es quitada, toda atadura en tu vida, todo lo que te esté atando, hoy el Señor lo puede quitar, porque ni aun la muerte pudo detener al Señor para poder hablarle a su amigo Lázaro. Hoy te dice el Señor: ¿cómo está tu vida? No necesitas oír mi voz. No necesitas que yo te grite. Necesitas oír la voz del Señor, que hoy te dice: levántate. Que hoy te dice: oye, te estoy hablando. Oye, ven fuera. Ya,
Sal de esa cueva, sal de esa situación, sal de ese lugar de tormento, sal de ese lugar oscuro. Ya no puedes seguir atado, ya no puedes seguir, hermano, con un sudario en tu rostro, ya no puedes seguir igual. Hoy estás libre, libre en Cristo. Porque dice que donde está el Espíritu del Señor, solamente ahí hay libertad. Tienes al Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el espíritu del adversario habitando, ahí solo hay oscuridad, muerte, destrucción, abandono. Pero hoy dice el Señor, hoy te dice y me dice a mí, Lázaro, ven fuera, sal de esa condición. Ya no puedes seguir igual, ya no puedo seguir igual. Deja que el Señor te restaure, deja que el Señor te hable. Dios le bendiga, hermanos. Ha sido corto el mensaje, pero espero que haya llegado a tus entrañas, hermano, y la palabra del Señor haya conmovido tu espíritu, haya conmovido tu alma, haya conmovido tu cuerpo. Es de accionar, es de ponernos ya a cuentas con el Señor, es de dejar de decir aquel tuvo la culpa, aquella situación difícil. No, el Señor te habla y te dice, levántate, oye mi voz. ¿O quieres que te grite el Señor como le gritó a Lázaro? A Lázaro él le gritó y le dijo, amigo, ya ven, ya no estés encuevado, ya no estés estorbado con piedras de tropiezo, ya no estés vendado. Libérate, libérale. Amén. Vamos a comenzar la oración de esta noche, hermano, siempre con la petición de nuestro hermano pastor por salud y por la situación política de todos los países de este mundo, de todas las naciones. Vamos a orar, hermano, porque la situación política está cada vez más conflictiva. Padre, en esta hora, Señor, pongo en tus manos la vida de nuestro hermano pastor, hermano Carlos Fuentes, Señor. Glorifícate en su vida, glorifícate en esa necesidad que él tiene, Señor. Tú la conoces, tú sabes, Señor. Cualquier situación difícil, tú la puedes resolver. Así como resolviste la vida de estos 3 personas, Señor, que aún muriendo, Padre, tú pudiste levantarles, tú pudiste sanarles, tú pudiste liberarles, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. También, Señor, te pido en esta hora, Señor, por aquellos, Señor, gobernantes de todas las naciones, en especial las naciones de Centroamérica, Señor, donde la pobreza, donde las situaciones difíciles, Señor, imperan en nuestras naciones, Señor, porque hay muchos gobernantes, Padre, que no han reconocido al Dios Todopoderoso de Israel. Y a algunos conocen, pero a otros dioses, Señor. Mas tú eres un Dios especial. Mas tú eres un Dios que pone y quita reyes, Señor. Sea usted orientando, sea usted dando sabiduría, dando el entendimiento a los gobernantes de América Latina, a los gobernantes, Señor, de todo el continente americano, de Europa, de Asia, de Oceanía, de todas las partes del mundo, Señor. Te rogamos que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y te puedan ser liberados, Señor, de todo estorbo, Señor, que haya en sus vidas, en el nombre de Jesús. Esteban Orellana Samayoa por la hermana Alma Marcela Silva, que está en el hospital. Hasta ahí nos unimos a Esteban Orellana orando por la hermana Alma Marcela Silva. Padre, solamente tú tienes la condición de poder llegar a ese hospital, Señor.
Yo no puedo, pero tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, puede llegar, Señor. Puede traer tu mano de poder, levantando, Señor, aún del lecho de enferma, Señor. Padre, tú sabes la condición que está en este momento la hermana Alma Marcela Silva, Señor. Te ruego por su vida, Señor. Levántala de esa cama. Señor, que sea un testimonio vivo de que tú tienes el poder. No tiene el hombre poder, los tienes tú, Señor. Se haga tu voluntad en la vida de Alma, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermana Elsie Álvarez está pidiendo también por toda la nación. Hasta ahí donde está mi hermana Elsie, me uno a ella, Señor, en esta hora para orar por todas las naciones del mundo. Señor, ayúdales a donde estén los cristianos, a donde estén hombres y mujeres, Señor, adoradores de ti, Señor. Ayúdales a prosperar en todo, como prospera el alma, como prospera su corazón, como prospera, Señor, su salud. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Solamente tú puedes, solamente tú te puedes glorificar en cada alma y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Mi hermana Jacqueline Ábalos está pidiendo por la vida de Ana Guardado, para que Dios tome el control de ella. Hasta ahí donde está mi hermana Jacqueline, sierva de este ministerio, Señor. Rogamos por la vida de Ana Guardado, Señor. Sea usted, Señor, haciendo su obra en ella, Señor. Poniendo esa palabra en los labios de mi hermana Jacqueline, Señor, para poder orientar, para poder, Señor, darle una palabra de edificación, una palabra de consuelo, si es lo que necesita. Hasta allí donde está, Señor, Ana Guardado, Padre, bendícele, Señor, su vida. Cámbiala, Señor, transfórmala, Padre, por el poder que está en ti, en tu palabra. Háblale, Señor, a su oído, Padre, a través de una voz, a través de alguien que le lleve esperanza y ánimo, Padre, para seguir con su vida espiritual en el nombre de Jesús. Mi hermana Jessica Hernández está pidiendo por su vida y por la de su familia. Hasta ahí donde está mi hermana Jessica Hernández, allá al oriente de nuestro país. Padre, usted tome control de su alma, tome control de toda su familia. Padre, cualquier situación difícil, cualquier necesidad, Señor, que esté pasando la familia, mi hermana, ahora, Padre, las ponemos en tus manos, gloriosa. Levántalo, Señor. Padre, haz tu obra. Oh Dios, sana las heridas. Quita todo estorbo, Señor. Padre, toda ligadura. Padre, en el nombre de Jesús, libera a la familia para que te sirvan a ti con todo su corazón y su alma en el nombre de Jesús. Mi hermano Enrique Molina está pidiendo por sanidad para su vida, sanidad para la vida de su esposa. Allí donde está mi hermano Enrique, allí donde él vive, donde él habita. Llega hasta allí, Señor, hasta su hogar. Él está pidiendo no solamente por él, sino también por su esposa, Señor. Padre, como aquella viuda, Señor, que iba caminando, Señor, como aquella niña que estaba en su cuarto, en su habitación, Padre. Tú llegaste a aquellos lugares, Señor. Llegaste a la cueva donde habían metido a Lázaro. Aún llega allí en el hogar de mi hermano Enrique, Señor, trayendo sanidad divina, Señor, a su cuerpo, así como al de su esposa, en el nombre de Jesús. Sandra Centurión, que ella está pidiendo porque Dios le provea trabajo, pueda ser estabilizada su economía. Señor, tú conoces a Sandra Centurión, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces sus necesidades. Hoy rogamos, Señor, porque tú le proveas, porque tú proveas, Señor, esa
esa apertura, Señor, de un trabajo. Tú le abras una oportunidad, Señor, para que ella pueda conseguir un buen empleo, Señor, y que con ello pueda ayudar a su familia, con ella pueda estabilizar su hogar, su economía, Padre. Quita toda deuda, Señor. Quita todo lo que esté impidiendo, Señor, que mi hermana sea próspera, Señor. No solamente a nivel físico, material, sino, Señor, hazla prosperar en su alma, en su cuerpo físico, Padre. Te ruego, Señor, que llegues con tu mano de poder, Señor, abriendo esa puerta de bendición para mi hermana Sandra, en el nombre de Jesús. Mi hermana Flordenia Campos está pidiendo por fortaleza, por salud de Julio Alberto Santos, por sus hijos Henry y Vanessa, que tengan salud y no les haga falta el pan en su mesa. Hasta ahí donde está mi hermana Flordenia Campos, Señor, aquí cerca de nuestro ministerio, Padre, esté usted actuando en su vida primeramente, Señor, dándole la fortaleza que ella necesita. Señor, que ella pueda fortalecerse en tu palabra, que ella pueda buscarte a ti por medio de esta bendita palabra. Padre, revélate para que tú le des la fortaleza que ella necesita. Trae la sanidad también a Julio Alberto Santos, Señor, allí donde él se encuentra. Pon tu mano de poder, que conozca tu maravillosa misericordia, Señor. Y también por los hijos de mi hermana, Señor, que su vida esté ligada a ti, Señor, esté llena de salud, estén prosperados en sus almas, Señor, estén prosperados, Señor, en su espíritu. Padre, provéele el pan de cada día. Señor, provéeles del alimento, que no les falte nunca, Padre, porque tú así lo quisiste, que tú, Señor, a aquellos que te buscan, tú, Señor, les ayuda en todo. El que busca primeramente el reino de Dios y justicia, todas esas cosas le vienen por añadidura: el vestir, el calzado, el alimento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermano Santiago está pidiendo por su hermanito Rafael Rosales, que pueda ser libre de toda enfermedad de COVID. Padre, ahí donde está nuestro hermano Rafael Rosales, hermano de mi amigo Santiago Rosales, Señor, ponga tu mano de poder. Padre, quizás para nosotros sea algo imposible, pero para ti, Señor, todo es posible. Para tu poder no hay cosa que se detenga. Más grande es el que está con nosotros, más poderoso el que está allí en nuestros corazones. Hoy te rogamos, Señor, trae liberación al cuerpo, trae liberación de toda contaminación de virus en el cuerpo de nuestro hermano Rafael Rosales, en el nombre de Jesús. Mi hermana Nora Melara está pidiendo por que se pueda comprobar la inocencia de Marvin Morales. Padre, te pedimos en esta hora por medio de mi hermana Nora Melara, y está pidiendo, Señor, por justicia. Padre, que sea tu mano poderosa, gloriosa, actuando en favor de Marvin Morales. Si él es inocente, Señor, tú lo conoces, tú libéralo, tú dale la oportunidad, Señor, de poder reivindicarse, y que seas tú, Señor, ayudándole en todo lo que necesite, allí en ese lugar donde está privado quizás, Señor. Padre, ayúdale. Padre, revélate. Señor, dale la oportunidad, Padre, de mostrar su inocencia en el nombre de Jesús. Mi hermana Maricruz González está pidiendo por su salud y por la restauración
de su familia. Hasta ahí donde está mi hermana Maricruz, sierva. Hasta allí reciba, donde usted esté, por la fidelidad de cada día, sea oportuno el socorro de nuestro Señor, primero a su vida y también para su familia. Guárdalos, protégelos, Señor. Dales la seguridad que hay en ti, Jesús. Dale salud, dale bienestar, Señor, a la familia de mi hermana. Glorifícate en ellos, Señor. Guárdale, cúbrelos, Señor. Súpleles toda necesidad conforme a tus riquezas de gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias. Mi hermana Janet Grullón, hasta allí donde se encuentra, que Dios le pueda limpiar esa sangre poderosa, con su sangre poderosa, la sangre de mi hermano, y pueda ser restaurada su garganta. Padre, tú conoces la condición de mi hermana Janet, Señor. En esta hora oramos, Señor, poniéndola en tus manos gloriosas, en tus manos de poder. Háblale ahora, Señor. Acércate a la vida de mi hermana Janet y levántala, Señor. Sana su sangre, sana esa garganta. Todo estorbo de enfermedad, Señor, de cáncer, de situación difícil, Padre, se echara fuera de la vida de mi hermana Janet. Te lo ruego. Padre, dale una oportunidad, como le diste a aquella niña, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego bendición para la vida de mi hermana Janet. Gracias, Señor. Mi hermana Márgara Griñán está pidiendo que Dios se pueda mover, en su ciudad, en Cuba. Y hasta allá un saludo especial para mis hermanos de Cuba. Mi hermana Márgara viene orando por su nación. Padre, hoy te ponemos en tus manos a todos aquellos hijos tuyos, Señor, en esa isla, que tú puedas ayudarles, Señor. Tu Espíritu Santo esté, Señor, fortaleciéndolos. Tu Espíritu Santo esté consolando. Tu Espíritu Santo les esté enseñando, guiando. Oh Dios, te ruego, Señor, por cada una de las familias, Señor, los que habitan allí en la isla de Cuba, que son cristianos, Señor. Ayúdales a los cristianos a promover el Evangelio, a levantar, Señor, esa obra que tú les has dado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También oramos, hermano, por los necesitados que están en los hospitales. Aún la pandemia no ha terminado. Y hay personas, hermano, que todavía están en fases críticas. Han habido, hermano, muchas personas que han muerto por causa del COVID. Pero que hay un Dios todopoderoso que aún en el estado donde estén, en la condición donde estén, puedan oír la voz del Señor y ser restaurados con otra nueva oportunidad para vivir. Padre, en esta hora te ruego, Señor, por cada enfermo que está en las unidades de cuidados intensivos, en todos los hospitales de este mundo, Señor. Te ruego porque tu mano de poder se mueva. Tu mano gloriosa, Espíritu Santo, llegue sobre ellos, Señor. Padre, prevalece, Señor. Sana al que está necesitado, al que tú has puesto tu mirada en cada uno de ellos. Acerca tu voz, Señor, y levanta al que está enfermo, al que está en una condición, Señor, de muerte. Pero más grande es el que está junto a nosotros, el que prometió estar con nosotros todos los días, Señor. Protege a aquellos que han reconocido tu nombre, que han, Señor, declarado de que tú eres el Salvador en sus vidas. Pero también en aquellos que no te conocen, para poder
darles una oportunidad, Señor, para no poder ir a condenación, en el nombre de Jesús. Te ruego por la familia, Señor, también de este ministerio, Señor. Fortalece la familia, fortalece los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor, de los que pertenecemos a este ministerio, a este evangelio glorioso, Señor. Bendíceles, ayúdales, Cristo de la gloria. Aquellos que no vinieron ahora, Señor, sean alcanzados por tu poder, por el poder que está en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Hemos completado, hermano, el tiempo de refrigerio de Dios para este día, hermano, con Dios, perdón. Y queremos, hermano, invitarte, seguir invitándote. No te detengas por nada. Hay un Dios, hermano, que hace las cosas que para nosotros son imposibles, para Él son posibles. Y volvamos a decirle, hermano, lo que te decíamos ahora antes de comenzar este mensaje, este tiempo de refrigerio con Dios. Ni aún la muerte nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos a la próxima y que el Señor te acompañe en todo lo que emprendas, en el nombre de Jesús.